Esto es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que la comunidad cubana debe preocuparse porque los que sobrevivieron a este proceso de desembarco en Cuba, según dice la dictadura, deben mostrar preocupación. Estamos minados y yo creo que por mucho que se haga va a ser imposible sacarlos a todos, porque es un trabajo que nunca puede parar y día a día encuentras a uno, pero ellos los van a reemplazar con otro. Sigue habiendo espías, sin ninguna duda, dentro de los Estados Unidos. Y esto vuelve a ser una cuestión de seguridad nacional, tal y como planteaba el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce perfectamente todo lo que estamos hablando, como yo decía, y además a los payasos del circo. Pero cuéntanos un poco, yo estaba viendo esto que tú nos has mostrado, y la inteligencia te dice que si tienes que entrar realmente por el ángulo de entrada, no les vas a hacer meterse en una especie de boca del lobo, donde no pueden salir, y además una barca del guardacosteras que es pesada, por lo que tengo entendido, no entraría tampoco en ese calado. Háblame un poquito de esa posibilidad que dice, que nos está comentando Pedro, porque ustedes, además de los represores, tienen también fichada o tienen en la mira algunos de esos posibles espías. Sí, exacto, Marianne. Yo te digo, adentro de este grupo de 10 personas hay alguien que los delató. Y eso siempre ha pasado. Acuérdate que en lo del hermano rescate estaba Juan Pablo Roque, que regresó a Cuba y delató todo lo que iban a hacer. Él sabía, era parte del grupo y les dijo al gobierno cubano exactamente lo que iban a hacer el día anterior. O sea, esto es normal, operativo para ellos. Y sí, ha de haber cientos de miles de espías cubanos en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos. Acuérdate del caso de Ana Belén Montes. Sí, claro, del embajador. El embajador también. Toda esta gente que han sido apresados a través de los años. Hay otras personas que han sustituido a estos que fueron arrestados. La propia Red Avispa, sí, que han querido después que en el cine darle ese toquecito, pero no dejan de ser espías. Sí, exacto. Estamos minados y yo creo que por mucho que se haga va a ser imposible sacarlos a todos, porque es un trabajo que nunca puede parar y día a día encuentras a uno, pero ellos los van a reemplazar con otro. Es que son malévolos, Marianne. Esto lo han hecho toda la vida y para eso son buenísimos. Pero si esa energía que ponen para hacer eso, ¿por qué no la ponen para la economía? ¿Por qué no la ponen para ayudar a los presos políticos? ¿Por qué no le ponen para ayudar al pueblo cubano de los apagones? ¿No? Para eso no. Pero para reprimir, para espiar, para controlar, para eso sí hay energía, para eso sí hay... Porque es una cuestión de ADN. Igual que hay gente buena y gente mala, aquí no estamos hablando de pactos con caballeros, aquí no estamos hablando de cualquier régimen, estamos hablando de un régimen, y voy a utilizar la palabra perfecta, maldito, que durante muchísimo tiempo han fungido como si fueran una especie de reyes sin corona caribeños, y así siguen y piensan que tienen todavía el báculo en la mano y se equivocan tristemente. Estados Unidos está en una posición en estos momentos apretándoles las clavijas donde esto puede tener muchas posibilidades de comenzar a cambiar. Vamos a ver qué es lo que dijo Marco Rubio sobre eso y paso contigo, Pedro. Las autoridades en Cuba, sus autoridades están en contacto con la Guardia Costera, informaron esta mañana. Cuando ocurren estos incidentes, los reportes iniciales con frecuencia son incompletos. Esperamos tener un análisis independiente. Tenemos distintos elementos del gobierno de Estados Unidos que están tratando de corroborar todos los detalles de esta historia en base a lo que tenemos en este momento. La Guardia Costera ha respondido a las inmediaciones de las zonas. Esperamos en tener una información clara cuando sepan qué están buscando. Cuando sepamos quién tiene el control de la embarcación, obviamente queremos tener accesos a estos individuos si son residentes o ciudadanos americanos. No vamos a especular. Mucha de la información que tenemos es la que ha suministrado el gobierno de Cuba.
Vamos a confirmarlo independientemente para derivar y encontrar nuestras propias conclusiones. Qué bueno que el secretario de Estado matizó eso, que es con lo que yo comenzaba también este programa. Estamos haciendo este show en este momento en base a la única información que podemos tener, que es la información que ha proporcionado el régimen cubano. No tenemos todavía el resultado de la operación independiente, de la investigación independiente. ¿Qué opinas de todo esto, Pedro? Yo creo que lo que tú dijiste hace un momento, esto es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que la comunidad cubana debe preocuparse porque los que sobrevivieron a este proceso de desembarco en Cuba, según dice la dictadura, deben mostrar preocupación, la comunidad cubana en el exilio, interés para que estas personas no sean asesinadas, porque históricamente el gobierno cubano, a la mayoría de los que han desembarcado en Cuba, traición, ¿no? han sido fusilados o condenados a largas condenas de cárcel. Todas esas cosas han acontecido. Pero por parte de Estados Unidos deben mirarlo como un asunto de seguridad nacional. Totalmente. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo tiene un libro que se titula El espionaje cubano en Estados Unidos. Y ahí se demuestra fehacientemente, ampliamente, con datos contundentes, cómo Cuba, desde el propio año 1959, sin parar, ha tratado de desestabilizar a este país a través de un espionaje constante y profundo. Y esto se hizo antes de que el embajador Rocha fuera detenido, este libro. Se destaca mucho la labor de la Red Avispa y yo estoy convencido que estas personas fueron manipuladas en su intención patriótica, fueron manipuladas, utilizadas, infiltradas. Y si han sido infiltradas es porque, repito, el régimen cubano tiene agentes dentro de este país actuando, trabajando. Lo que quiere decir que pueden espiar a los cubanos, pero también están espiando a los intereses de Estados Unidos. Y eso debe tener una respuesta. Absolutamente, y además una respuesta contundente, porque esto no es un asunto simplemente, insisto, de querer derrocar a un régimen dictatorial muy al estilo que ocurrió con Venezuela. Por eso yo siempre pongo las cosas en contextos diferentes. Aquí estamos hablando también de un tema clarísimo de seguridad nacional, de un régimen que ha fiscalizado el terrorismo, que además ha protegido el terrorismo, que ha sido aliado de cuan enemigo de los Estados Unidos ha podido haber, que en el patio trasero de los Estados Unidos ha tratado de mantener bases activas, lugares donde se capta comunicación para seguir afectando los intereses de los Estados Unidos. Marian, salvando las distancias, Cuba representa para Estados Unidos el mismo peligro que Irán representa para este país. Son dos naciones involucradas en acciones terroristas. Totalmente. Involucradas en el espionaje, involucradas en la desestabilización. Y Cuba ha tenido mucho más éxito que Irán, porque el régimen de Venezuela, como el de Bolivia en su momento y el de Nicaragua en la actualidad, son consecuencias Ecuador, de la Argentina, labor del régimen cubano para esas desestabilizaciones. Fue un cáncer con metástasis en el mal llamado socialismo del siglo XXI. Mira, cuando yo he dado algunas conferencias y empezamos a hablar de dónde llega esta semilla, y te das cuenta de las alianzas que tenía, por ejemplo, Fidel Castro con el propio Lula da Silva, y te das cuenta cómo fueron cambiando los Kalashnikovs y la forma en la que se hacía la revolución por penetraciones a través de la cultura, de la música, de la financiación de partidos para que todo pareciera democrático, te das cuenta que ese cáncer comenzó a gestarse hace ya muchísimo tiempo, pero sigue activo. Mira, en el año 1960, el régimen cubano siempre tuvo la intención, el proyecto de atacar este país. En el año 1960 crearon el ICAT, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¿Qué cosa es el ICAT? Una organización que invita a intelectuales, a profesionales, a líderes sociales y líderes políticos a Cuba. Por ejemplo, entre ellos Salvador Allende. Salvador Allende montaba en un Cadillac de lujo del año 1960 blanco, que era una preciosidad. Eso lo veíamos todos los cubanos. Y el ICAT ha estado en esa labor de captar, muy particularmente a ciudadanos estadounidenses para penetrar ese país. Y yo te digo, estoy casi seguro de que esto forma parte de una operación de la DGI cubana.